Bueno, buenos días a todos. Yo soy Federico López y formo parte del área de tecnología e innovación de RI España. Trabajo con Carlos y con Kevin, no diariamente, pero sí de vez en cuando para estas presentaciones. Y os voy a hablar del componente de la plataforma ArcGIS Open Data. La agenda de esta sesión va a ser un poco, primero, tener una visión de lo que es la plataforma ArcGIS, que es algo de lo que llevamos hablando ya un tiempo y siempre os estamos hablando de la plataforma. Vamos a desgranarlo ligeramente para que podamos todos entender de qué estamos hablando. Y además vamos a profundizar un poquito en ese concepto que Carlos ha marcado antes, de ArcGIS como una plataforma abierta, capaz de conectarse con otras plataformas y, por supuesto, una plataforma abierta es aquella que permite la divulgación de su información, en este caso como datos abiertos, que es lo que veremos detalladamente, cómo crear Open Data. Veremos también algo que nosotros creemos que es muy importante, que es resaltar el papel del usuario de los portales Open Data y cómo este tipo de portales van a fomentar que el usuario pueda interactuar con ellos de una manera bastante sencilla y obtener información de manera muy rápida, sin necesidad de todo ese proceso laborioso de descargar el dato que estamos acostumbrados. También hablaremos de integración, cómo se puede integrar nuestros conjuntos de datos que tengamos difundidos como Open Data con otras plataformas, como es el caso de CECAN. Y, por último, hablaremos de algún caso de éxito que ya está en producción. Bien. Cuando hablamos de ArcGIS, pues es algo que llevamos ya un tiempo hablando y nosotros nos gusta denominar que la plataforma ArcGIS es aquella que nos permite pasar del GIS tradicional al WebGIS. Es decir, la capacidad de llevar toda esta potencialidad que nos dan los sistemas de información geográfica en cualquier momento y en cualquier lugar y, por supuesto, en cualquier dispositivo. Este es el esquema que nosotros utilizamos siempre para representar la plataforma ArcGIS, en el que tenemos tres niveles. El nivel de los servicios y sistemas, en el que digamos que es donde nace el dato. Un nivel intermedio, que es el portal, que es el que permite la accesibilidad a ese dato a distintos usuarios, ya sean tanto internos como externos en la organización. Y, por último, algo que es importante, que es la difusión a través de las apps. Apps, como Carlos nos ha contado algunos ejemplos, para distintos tipos de dispositivos, para navegadores, dispositivos móviles, herramientas de escritorio más pesadas, todo ello. Y sobre todo basándose en este cambio de paradigma del System of Engagement, es decir, en ese paso en el que el protagonista es el usuario. Estamos acostumbrados a un sistema en el que System of a Record llamamos, en el que los procesos predominaban sobre la usabilidad y lo que va a ocurrir con la plataforma y con este WebGIS es intentar respaldar toda esta manera de llegar más fácilmente y más directamente a nuestros usuarios finales. Es importante el usuario, pero es tan importante interna como externamente. La plataforma nos va a permitir romper con todos estos hilos de información con lo que muchas veces estamos acostumbrados y va a permitir que toda la información y todos los flujos de trabajo fluyan conjuntamente entre distintos departamentos y entre distintas áreas de nuestras organizaciones. En definitiva, hablar de plataforma ArcGIS es hablar de WebGIS. Y si estamos hablando de este nuevo paradigma que implica o que apuesta por el usuario, la interoperabilidad tiene que jugar un papel muy importante si queremos hablar de innovación y de asegurar a los usuarios pues una tecnología que sea fiable y que sea sobre todo de futuro. Cuando hablamos de plataforma abierta, ¿a qué nos referimos? Pues estamos hablando de estándares abiertos, ya que soportamos más de 100 estándares distintos, como hablando tanto de formatos de datos, como de metadatos, como de servicios. Por supuesto, estamos hablando de un sistema abierto a través de APIs abiertas y con bibliotecas de código abierto en GitHub, como también ha comentado hace un momento Carlos, que nos va a permitir pues, una comunicación en doble sentido, es decir, extender la arquitectura con piezas de open source, pero también integrar nuestra tecnología con soluciones que ya existen, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, hablar de formatos abiertos, de Open Data. También en ese doble sentido, tanto consumiendo formatos de terceros, como puede ser KML, CAD, OpenStreetMap, como divulgando nuestros propios datos. Y cuando estamos hablando de divulgar nuestros propios datos interoperables, estamos hablando de ArcGIS Open Data. Digamos que es esta pieza de la plataforma que nos va a permitir dar esa funcionalidad a nuestros datos para darles visibilidad externa, ¿vale? ArcGIS Open Data es un componente de la plataforma ArcGIS que se va a incluir dentro de la estructura que acabamos de ver.
como una piececita más que no va, lo más importante es que no va a suponer ningún cambio en nuestro modo de trabajar. Es decir, simplemente va a darnos la posibilidad de que sin modificar ningún flujo de trabajo podamos dar ese paso más y a la vez que creamos información, colaboramos internamente, decidamos también darle visibilidad hacia el exterior a través de portales Open Data. Es decir, se va a ubicar directamente como dentro de esa parte de servir la información como una pieza más. Llevamos hablando de ArcGIS Open Data ya hace un par de años. Ha ido actualizándose prácticamente con la misma velocidad que en lo que lo hace ArcGIS Online y lo que ha promovido esto es cada vez una mayor cantidad de contenidos disponibles. Como podéis ver, este es el último dato disponible, hay 56.872 datasets abiertos y compartidos a través de nuestra plataforma. Y cerca de 3.500 organizaciones están utilizándola a lo largo de todo el mundo. Basándose fundamentalmente en tres principios, que es lo que rigen el desarrollo de toda esta capacidad, que es que sea simple, que sea integrado, es decir, que no nos obligue a abrir nuevos flujos de trabajo si queremos divulgar nuestros datos como abiertos y, por supuesto, que sea abierto. Estas son las 4 premisas detalladas que nosotros buscamos en cualquier portal de Open Data que hagamos con la tecnología de RI, que permita al usuario descubrir la información, explorarla con algo muy importante sin necesidad de descargarla. Estamos acostumbrados a que cuando queremos localizar o buscar información para cualquier tipo de proyecto, tenemos que ir a un portal, navegar y al final tenemos una carpeta de descargas que si pudiera nos pegaría. ¿De acuerdo? En los portales Open Data hechos con la plataforma ArcGIS veremos como la opción de descarga siempre está disponible, pero no tiene que ser obligatoria. Es decir, nosotros decidimos, una vez que hemos visualizado el dato y hemos jugado con él, decir si lo queremos utilizar en local o no. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, accesible. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de hacerlo a través de portales Open Data que sean fácilmente configurables. De este modo, cualquier usuario que quiera acceder y utilizar nuestra información va a poder hacerlo de manera sencilla. Ya no solo desarrolladores e investigadores que digamos que siempre han tenido que buscarse ellos mismos la manera de conseguir el dato, sino hacer incluso que cualquier ciudadano pueda tener acceso a él. ¿Cómo creamos Open Data en nuestra plataforma? Pues sin modificar de ninguna manera nuestra manera de trabajar. Nosotros trabajamos con la plataforma ArcGIS, albergamos nuestros contenidos directamente, ya sea en nuestra nube o en nuestro servidor, y simplemente lo que tenemos que hacer es habilitar una funcionalidad extra, que es la posibilidad de darle acceso público como Open Data. Es decir, aquí se va a ver muy claro la manera de trabajar. Podemos hacerlo de 2 maneras. Si somos usuarios de ArcGIS Online, lo que podemos hacer es subir directamente nuestros datos en local, por ejemplo, como shapefiles o CSV, y alojarlos en la nube de RI. También podemos hacerlo si somos usuarios de desktop, ya sea de ArcMap, Pro, cualquier tipo de herramienta de escritorio. Podemos publicar esa información que puede ser tanto espacial como no espacial. Es decir, un portal Open Data nos tiene que permitir compartir capas geográficas, pero también otro tipo de información como pueden ser tablas, por ejemplo. Bien, esa información se va a almacenar dentro de los grupos de nuestra organización como cualquier otro tipo de contenido. Pero además esos grupos van a poder tener la posibilidad de habilitar esa capacidad de ser Open Data. ¿De acuerdo? De esa manera, esa información va a poder nutrir los portales, de manera que cualquier dato pueda consumirse en los formatos que estáis viendo, tanto en formatos GIS, como pueden ser un shapefile o un KML, pero también si estamos hablando de imágenes, podremos consumirlos en formatos de imágenes, PNG, JPG, etcétera, e incluso como servicios, que es la clave importante. El otro camino es que el dato esté en nuestro servidor. Es decir, publicamos el dato a través de ArcGIS Server, como estamos acostumbrados, y además el pasito de registrarlo en ArcGIS Online, a través de cualquiera de los grupos que nosotros tenemos. De hecho, las nuevas versiones de ArcGIS ya nos van a permitir hacerlo. Pues de acuerdo, publicamos el dato, lo compartimos con esos grupos y el camino será exactamente igual. De manera que cualquier proceso de generar información abierta no va a suponer volver a iniciar el recorrido, sino que simplemente es añadir algo a la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar desde la plataforma. Y algo muy importante, no solo hablamos de generar contenido, sino de dar la posibilidad de consumirlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues a través de portales Open Data. Veremos cómo directamente desde un entorno web vamos a poder crear todos los portales que nosotros queramos y, lo más importante, sin ningún tipo de coste adicional. Utilizar la funcionalidad y crear N portales va a ser algo que tenemos incluidos con nuestras suscripciones de ArcGIS Online. Bueno, pero estas cosas es mejor verlas en directo, así que voy a intentar hacer una
una demo de ArcGIS Online, ¿vale? Vamos a tomar el reto de coger un conjunto de datos, compartirlos, incluso vamos a arriesgarnos un poco más y crear un portal. Bueno, nos logamos en una organización, en primer lugar en ArcGIS Online, como esta que estáis viendo, en la que tiene las distintas pestañas, que seguro que muchos de vosotros conocéis. ¿Y cómo podemos empezar a funcionar con nuestra plataforma como Open Data? Pues algo muy sencillo. Simplemente tenemos que editar sus propiedades y en la opción de Open Data habilitar esa funcionalidad. Simplemente con eso nuestra plataforma estaría ya preparada para empezar a divulgar información. Bien, tenemos ya la funcionalidad habilitada. ¿Y cómo podemos convertir nuestros datos en información pública? Bien, pues lo que tenemos, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos aquí que hemos denominado Open Data, en el que se encuentra información, en este caso servicios muy variados que hemos registrado directamente en ArcGIS Online. Pues esta información simplemente la hemos de compartir con uno de los grupos o con aquellos grupos de nuestra organización que a nosotros nos interese, como pueden ser los grupos que hemos definido como Open Data. Nos vamos a estos grupos. Veamos como uno de ellos, por ejemplo, este que es el que utilizamos ahí en la plenaria. Si editamos sus funcionalidades, vemos cómo va a tener todas esas características que tiene cualquier grupo, de definirlo como público, como privado, de que los usuarios puedan solicitar unirse o no, pero además, al haber habilitado esa funcionalidad en nuestra plataforma, nos va a dar la capacidad de designarlo como disponible para su uso como Open Data. Simplemente con esto ya tendríamos el dato preparado para poderse consumir fuera de la organización. Vamos a ver el siguiente paso. Tenemos ya la información preparada. Vamos a ver cómo podríamos crear un portal Open Data desde cero. Pues también lo vamos a poder hacer sin necesidad de salir de nuestra organización de ArcGIS Online. Luego vamos a editar ajustes y en las mismas opciones en las que hemos habilitado la funcionalidad Open Data, vamos a administrar sitios. Así que, como podéis ver, he ido haciendo unas cuantas demos de esto de manera que tengo unos cuantos portales. Podéis hacer todos los que queráis y podéis compartir información entre ellos, de manera que podéis tener un portal para toda vuestra organización, pero cada departamento también podría tener su propio portal y toda la información fluiría en todos, ¿de acuerdo? Eso es totalmente lo podemos hacer como nosotros queramos. Bien, creamos un nuevo portal. En primer lugar, nos va a pedir que le demos una información básica, un nombre, vamos a llamarle, no vamos a ser muy originales, que es primero a la mañana, Open Data Conferencia 2016, por ejemplo. Podríamos darle una URL propia. Por defecto, lo que va a hacer es coger la URL que tiene nuestra organización de ArcGIS Online. Y a ella podemos añadirle pues, un contenido extra, pues, por ejemplo, Open Data y el nombre, bueno, ya lo he utilizado, pues seguro que el 3 no está libre. Open Data y el nombre de nuestra organización de ArcGIS Online. Pero también podríamos definir nuestro propio dominio, configurando el DNS de manera que se redirija a la dirección que nosotros queramos, para que no aparezca siempre la ristra de ArcGIS Online digamos, en la URL del portal. Bien, podemos también añadir información adicional, como el seguimiento del uso del portal a través de Google Analytics, definir si el portal es privado o público, es decir, decidir con un simple clic si pasa de estar en desarrollo a producción, básicamente, y podemos empezar a trabajar con él. Por ejemplo, configurando el mapa, si queremos que muestre mapa o no, y en caso de que decidamos que muestre mapa, ¿qué tipo de mapa? Podemos utilizar los que nos va a dar por defecto la plataforma ArcGIS, es decir, los mapas que estamos acostumbrados a ver en todas nuestras demos, pero también podríamos utilizar los mapas de nuestra propia organización. Si vosotros tenéis ya vuestros mapas cacheados y queréis que esos sean los que se consuman tanto internamente como a través de los portales, simplemente los podéis seleccionar siempre que los tengáis registrados dentro de vuestra organización de ArcGIS Online. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos definido estos parámetros, pasaríamos a la siguiente parte, que es fundamental, que es la capacidad de nutrir de información nuestros portales. Para ello, lo que nos va a ofrecer es todos aquellos grupos que hemos definido dentro de nuestra organización como Open Data, lo que habéis visto antes. Hemos accedido a un grupo y hemos visto cómo chequeando una opción ya estaría disponible toda la información que compartamos con él como Open Data. Bien, pues ahí van a aparecer todos. Vamos a agregar el que hemos visto antes. Y otra ventaja, estamos hablando de Open Data, de interoperabilidad, de que la información fluya independientemente de que sea interna como externa. Pues también vamos a poder localizar grupos que estén fuera de nuestra organización y que otros usuarios hayan decidido compartir como Open Data. Es decir, somos un ayuntamiento que estamos generando nuestro portal, pero también nos gustaría incluir la información de la provincia o de nuestra comunidad autónoma. Si está disponible como un grupo, podríamos añadirlo y se consumiría directamente. Bueno, una vez que hemos definido estas opciones, ¿qué nos queda? Pues definir qué diseño
va a tener nuestro portal, ¿vale? De nuevo, que podemos ponerle un nombre, podemos ponerle cualquier tipo de imagen para personalizarlo, es decir, estamos jugando un poco con la personalización del dato. Yo tengo algunas preparadas para que, como no tenía mucho tiempo, para que podamos verlo en directo, de manera que podemos añadir esa URL y vemos cómo nos va a ir mostrando cómo queda la apariencia de nuestro portal. Podemos jugar con el encabezado, podemos jugar con el contenido de nuestro portal, de manera que podemos añadir, sin necesidad de escribir código, como estáis viendo, no tenemos por qué saber desarrollo, en este caso HTML, podemos añadir cualquier tipo de información. Por ejemplo, si queremos ponerle un banner, podríamos directamente utilizar una imagen que tengamos disponible, como por ejemplo puede ser esta de aquí. Copiamos la información, la pegamos y vemos cómo ya aparecería. Incluso podríamos jugar con el tamaño que puede tener, dónde lo podemos ubicar, es decir, todo a nuestro gusto. Simplemente, además, podemos ir guardando los cambios e ir viendo qué pinta va teniendo nuestro portal, ¿de acuerdo? De manera que vamos viendo como el mapa que hemos definido de fondo, vamos viendo cómo el buscador puede aparecer o no, digamos, el diseño que acabamos de definir, y podemos ir añadiendo todo el contenido que nosotros queramos de una manera sencilla. De manera que crear un portal ya no tiene excusas de no sé nada de desarrollo, lo podemos hacer, como estáis viendo, sin escribir ni una sola línea de código. No solo para poner banners, sino incluso para añadir información o categorías de cada uno de los datos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, podemos utilizar esta imagen, que ya tengo preparada, y la vamos a añadir aquí, simplemente copiando su URL y además estableciendo un vínculo para ella, de manera que cuando el usuario haga clic sobre ella, le lleve a cualquier lugar. Ahora os explicaré por qué esta URL que he elegido. Seleccionamos, lo hemos hecho, vemos cómo ya aparecería y le vamos a dar de nuevo a guardar y vamos a ir a refrescar la vista previa que ya teníamos. Vemos cómo aparece esa información y no solo eso, sino que además le hemos dado un enlace a algo que nos va a llevar, que es básicamente la búsqueda, se me ha caído la conexión ahora, la búsqueda de todas las categorías, todos los datos que nosotros hayamos categorizado como transportes. ¿De acuerdo? Simplemente, si os fijáis, esta URL es la misma que nosotros hemos definido en nuestro vínculo, de manera que el usuario final pueda jugar con la categoría. Esto lo hemos hecho jugando un poquito al Lego digital, que vamos cogiendo piezas, vamos añadiendo texto, el mapa donde queremos ubicarlo, pero por supuesto vamos a poder definir más en detalle nuestros portales a través de los widgets, como hemos visto, pero incluso a través de código. Vemos cómo directamente accediendo a la opción código se nos va a presentar digamos, la posibilidad de añadir todo el código HTML que nosotros queramos, tanto en el encabezado como en el contenido de nuestro portal. ¿Vale? Para adelantar el trabajo, yo tengo un portal ya hecho, porque podríamos estar aquí un buen rato, que es el que os voy a enseñar a continuación, que es el que vimos ayer también en la inaugural, y en el que lo que he hecho es añadir todas esas categorías que habéis visto, pero ya pues tocando un poco más el código HTML y dándole algún efectillo, como es que se resalte cuando accedemos a él, pero básicamente hace lo mismo. Si vamos a transporte, nos va a ir directamente a la información que nosotros hemos cargado. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda de cómo. He ido un poco rápido y estas cosas son así. De todas maneras, vamos a tener luego una isla allí para que lo veamos si tenéis alguna duda o queremos verlo en detalle para poder sentarnos y hablarlo con detenimiento. Vamos a avanzar un poquito más. Hemos visto cómo creamos y compartimos portales y datos abiertos. Pero al final hablábamos que este cambio de paradigma del System of Engagement está centrado en el usuario. Y el Open Data todos lo creamos pensando en el usuario final. Bien. ¿Cómo lo hacemos a través de nuestros portales? Pues algo que veremos a continuación y que ya os he dejado alguna pincelada. Permitiendo la exploración de los datos, permitiendo además su visualización, es decir, lo que os comentaba al principio, no tenemos que descargar todo para ver si nos puede ser útil. ¿Por qué no primero lo analizamos y luego decidimos si lo queremos descargar o no? Poder analizarlo incluso con gráficos que nos van a permitir de manera interactiva ver la información entre dato y mapa, o incluso compartirlos, es decir, tanto interna como externamente. Veremos cómo podemos habilitar la funcionalidad de descargar un dato, pero muchas veces puede ser más interesante consumir directamente el dato original
a través de su URL, es decir, a través del servicio, de manera que cuando este cambie, todas las aplicaciones que apunten a él se modifiquen a la vez. A mí me gusta siempre poner algún ejemplillo que nos pueda ilustrar de las cosas que estamos contando y este es el que se me ha ocurrido últimamente. No duermo mucho con la conferencia, entonces puede ser que no sea el más acertado, pero bueno, esto que estáis viendo es el genoma humano, ¿de acuerdo? El genoma humano es algo muy útil porque ha supuesto nuevas vías de investigación para muchas de las enfermedades que sufrimos hoy día en día. Por ello es de interés general. Además es de un proyecto internacional que se llama Proyecto de Genoma Humano, que se ha creado con la colaboración de muchos países. Y además es abierto, es decir, todo el mundo puede acceder a él. ¿Qué ocurre? Que solo está al alcance de aquellas personas que tienen un poco de biotecnología, de genética, biomedicina, estas cosas. Es decir, cualquier usuario final, aunque se lo demos, no va a poderlo entender. Y esto es un poco lo que ocurre en muchos de nuestros portales Open Data. Nosotros publicamos muchísima información, inmensas cantidades de datos, pero a veces los damos en formatos que son muy difíciles de entender por el usuario final. Lo va a hacer si va a tener la necesidad de utilizarlos, pero si es algo consultivo o algo que pueda ver si puede formar parte de sus proyectos, en el caso de un desarrollador, por ejemplo, pues va a muchas veces echar para atrás la usabilidad del dato. Nosotros creemos que siempre tiene que priorizar el usuario como el camino al que tenemos que dirigir nuestros proyectos Open Data y veremos cómo los portales nos van a permitir hacerlo. Vamos a verlo con una demostración sobre el portal sobre el que hemos estado trabajando antes. Vale. Antes hemos visto cómo tenemos un portal en el que podemos navegar por las distintas categorías. Por ejemplo, habíamos estado en el dato de transporte y podemos acceder, por ejemplo, al ejemplo que vimos ahí en el inaugural. Los puntos de carga disponibles en la ciudad para vehículos eléctricos. Bien, accedemos a este dato y la mayoría de portales, cuando accedemos, ¿qué suele ocurrir? Pues que tienes toda la ristra de servicios o de formatos en los que puedes descargarte el dato. En el caso de los portales hechos con ArcGIS, lo primero que se va a hacer es ofrecernos la visualización del dato. Visualización a través de un mapa sobre el que podemos navegar, sobre el que podremos además identificar cada uno de los elementos. También sobre el que podremos simbolizar, jugando con el modelo de datos que contenga ese dato, es decir, en función, por ejemplo, del tipo de punto de conexión o yendo más al detalle en función del estado en el que se encuentre cada una de las conexiones, de manera que podamos ver cuáles se encuentran fuera de servicio y cuáles están en servicio. Por supuesto, esa misma información la vamos a poder consumir también a modo de tabla. Además, una tabla que, si os fijáis, va a estar siempre relacionada con el mapa y sobre la que nos va a permitir hacer filtros, por ejemplo, en el que podamos quedarnos simplemente con los puntos de carga de un único distrito y esa información aparece directamente en nuestro mapa. Y, por supuesto, la opción de descargar se va a adaptar siempre a la descarga completa del dato o solo a aquellos datos filtrados que nosotros con los que queramos trabajar. No tenemos por qué descargar todo y luego empezar a limpiar la información, que es algo que también muy común. ¿De acuerdo? Podemos filtrar por todo lo que queramos, podemos incluso filtrar por la vista del mapa y algo también muy útil es que podemos interpretar la información también a modo de gráficos, con un asistente que nos va a permitir a cualquier usuario, independientemente de su rol o de su perfil, jugar con la información. Por ejemplo, generar un gráfico de anillos que nos permita ver pues, cuántas conexiones están disponibles en cada uno de los distritos. Y vemos cómo esa información, de nuevo, vuelve a estar relacionada con el dato. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja nos ofrece además toda esta manera de visualizar la información, tanto el mapa como el gráfico que acabamos de ver? Que lo vamos a poder integrar directamente accediendo a la opción que nos ofrecen los portales para integrar la información. Y nos va a devolver un código HTML, es decir, un iframe, que simplemente podemos copiar y embeber directamente en el dato original. ¿De acuerdo? Tanto estamos hablando de gráficos como incluso hacerlo con el mapa con el que hemos representado. Podríamos abrirlo directamente en nuestra organización de ArcGIS Online o podríamos embeberlo en cualquier entorno web a través de su iframe. Otra de las ventajas que nos ofrece es que la opción de descarga está disponible, pero también podemos consumir la información directamente a través de servicios. Tanto la información
si estamos jugando con el total de la información, como si hemos aplicado algún filtro a la información filtrada. Es decir, va a ser capaz de siempre entender qué dato es el que queremos consumir. Bien a través de GJSON o bien a través de Geoservicios, podríamos copiarlo y añadirlo en el desarrollo de nuestras propias aplicaciones. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Qué ventaja nos va a traer? Pues fundamentalmente que si se produce cualquier modificación por parte del usuario, del propietario del dato, es decir, de la propia organización que lo ha difundido, el usuario final, que en este caso podría ser el usuario el desarrollador que haya creado esta aplicación, se va a ver enseguida beneficiado por ese cambio. No va a tener que volver a descargar el dato, volverlo a subir a sus servidores y volverse a encargar de estar siempre pendiente de que su aplicación esté actualizada. Eso no va a ser necesario. Vamos a verlo, de hecho con un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos la aplicación y lo que voy a hacer es acceder entrando desde la organización de ArcGIS Online a una aplicación que yo he generado en la que el propietario de este dato, que podría ser pues, el departamento de transportes, por ejemplo, podría modificar el estado de cada uno de los puntos. Aquí tenemos uno que parece con un color distinto porque se encuentra fuera de servicio, pues vamos a hacer que lo modifique porque se han hecho unas obras de mantenimiento o lo que sea y determina que esa información ya está disponible. Bien, pues esta información... ¿Se me ha actualizado? Igual no lo he editado. Vale. Lo ponemos como servicio, vemos cómo se modificaría. Ahora, no me hacía caso. ¿No? ¿Se me ha ido? Vaya. Ponme en servicio. Se resiste. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí que lo ha hecho. ¿Qué va a ocurrir con la aplicación de nuestro desarrollador? Si os fijáis, está marcando como el punto como no disponible. Pero en el momento que lo actualiza, va a poder marcar de nuevo la información actualizada. Eso es, el dato fluye y al utilizar la información a través de servicios, cualquier modificación que se produzca en el original se va a ver reflejada directamente en todos los usuarios. ¿De acuerdo? De manera que si yo vuelvo a editarlo porque me gusta que se vea como en otro color, ahora no me vas a hacer mal, vemos como si lo volvemos a actualizar, esta información aparece de nuevo. De manera que el cambio es instantáneo. Esto pensando en un desarrollador, pero ¿qué ocurre con los ciudadanos? Pues los ciudadanos van a poder acceder a la información como la hemos visto, pero nosotros desde la plataforma lo que creemos es que es posible utilizar todo ese potencial que nos ofrece para ofrecer la información ya no solo en formatos abiertos, sino a través de formatos atractivos cara a consumir el dato. Un ciudadano podría acceder a toda esa información e investigarlo como nosotros lo hemos hecho, pero también podríamos darle la posibilidad de que lo hiciera a través de otro tipo de herramientas, otro tipo de visualizaciones, como pueden ser Story Maps, que podemos incluir dentro de nuestros portales Open Data, que nos van a permitir pues, transmitir ese mismo dato con el que hemos estado trabajando. Ahora se actualizará y veis cómo ese dato, con ese mapa con el que hemos estado editando, que se me hacía un poco de rogar, aparece la información totalmente reflejada y actualizada. Y al que podemos añadir información adicional pues para ayudar a interpretar un poquito los datos. Nos puede interesar dar a conocer los puntos de recarga en la ciudad, pero además nos puede interesar que la gente sepa que gran parte de la ciudad se puede encontrar en unas zonas con una proximidad inferior a 5 o 10 minutos respecto a cualquier punto de recarga. De manera que con ello podamos fomentar el uso del coche eléctrico, además ofreciendo para ello las ventajas que nuestra administración ofrecería al usuario final. Es decir, estamos hablando no solo de datos, sino formas distintas de trabajar que promuevan que el dato salga hacia afuera de nuestras organizaciones de una manera efectiva. Muchas veces no nos interesa tanto divulgar inmensas cantidades de datos, sino que ese dato sea usable por distintos roles, sean ciudadanos o sean desarrolladores como hemos ido viendo antes. Bueno. Me quedan creo que 5 minutillos. Sí, pero sí que me gustaría hablar de algo importante, que es la integración. ¿De acuerdo? Muchas veces nos hemos encontrado con muchos clientes que utilizan la plataforma ArcGIS, les interesa un montón crear portales Open Data como los que hemos visto, pero tienen un hándicap, y es que por arriba tienen a otra administración que les pide que su información esté disponible en un formato o para una plataforma distinta, como puede ser el caso de CECAN. Pues bueno, cuando hablamos de ArcGIS como una plataforma abierta, estamos hablando también de que va a permitir la interoperabilidad con otras plataformas distintas, incluso con otras plataformas open source como CECAN.
lo que nos va a permitir es que todos los datasets que tengamos definidos como Open Data en nuestras organizaciones, podemos federarlos de una manera sencilla en un portal CECAN. Simplemente utilizando un catálogo que se denomina DCAT, configurándolo y haciendo que sea utilizado directamente por cualquier sitio creado con CECAN. Es decir, no tendríamos además que ir registrando cada uno de los conjuntos de datos, sino que podríamos hacer directamente que todo lo que hemos compartido a través de un grupo como Open Data se nutra la información de un portal CECAN directamente. Esto se ve claramente, o vamos a verlo con un ejemplo real que existe. Lo hemos enseñado muchas veces, pero es que es uno de nuestros mejores ejemplos y es el portal Open Data de La Palma. No sé bueno, está por aquí, ayer estaba Juan Antonio, creo que tiene una charla, de hecho, luego. Es un portal muy vivo en el que todo esto que estáis viendo y que hemos visto, en el que el dato se modifica y todas las aplicaciones a la vez, y se promueven hackatones para que los desarrolladores utilicen los datos que utiliza este portal para crear apps, está siempre en continuo movimiento, genera un portal para todos los usuarios que viven en la isla. Es una isla muy pequeñita y muy bonita, además. Pero tiene que, además, servir esta información para un portal de una administración superior, que en este caso es el Gobierno de Canarias, y que lo hace a través de otro portal, en este caso desarrollado con CECAN. Lo tengo aquí. Bien, pues lo que podemos ver es que de todos los conjuntos de datos van nutriendo de información de las distintas administraciones, las distintos cabildos insulares, los distintos ayuntamientos, etcétera, etcétera. Lo que podemos ver es que toda la información que el Cabildo de La Palma promueve a través de un portal Open Data realizado con ArcGIS se va a poder consumir directamente desde un portal generado con CECAN. De hecho, podemos ver cómo si accedemos a cualquiera de los datos, podemos ver cómo aparecen las posibilidades de descarga exactamente igual que en cualquier otro conjunto de datos y la opción de explorar la información, que lo que nos va a llevar, si os dais cuenta, es a ese visualizador de datos que nosotros hemos visto en nuestro portal Open Data que hemos creado antes. De manera que la información, de nuevo, no va a haber ningún escollo para que podamos dar ese salto o cumplir con esas exigencias que nos puedan venir dadas por una administración superior. Y bueno, esta era la demostración. Algunos ejemplos de casos de éxito. Pues desde AERRI España tenemos un portal Open Data que nos encargamos de nutrir constantemente, en el que podréis encontrar información muy variada. Creo que tenemos ya cerca de 300 conjuntos de datos distintos, en el que os invito a que lo visitéis. Y otros ejemplos desarrollados aquí en España, en el mundo hay muchos más, pues el Cabildo del que acabamos de hablar, el Ayuntamiento de Sevilla, Manlleu o Diputación de Cáceres. Y nada más. Daros las gracias y no sé si hay alguna pregunta. Os recuerdo que tenemos dentro de los stands de AERRI uno dedicado a Open Data, en el que yo estaré por allí. Si tenéis también cualquier cuestión para ver en más profundidad, solo tenéis que acercaros. Sí. ¿Qué coste tiene para la administración que tenga? Sí. No te escucho muy bien. Sí, decía que... ¿Está encendido? Sí, decía que qué coste tiene el promover datos abiertos realmente. Si tú tienes una suscripción a ArcGIS Online, sí. Ninguno. ¿No tiene costes de servicios añadidos? No. Es un componente más que activas y empiezas a trabajar con él desde ya. De acuerdo, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Hemos visto una solución basada en ArcGIS Online. Sí. ¿Existe la posibilidad de descargarla de GitHub y montarla sobre un portal? De momento no. De momento no. Que yo sepa, creo que no. Solo de momento disponible a través de ArcGIS Online. Pero sí puedes enlazar desde tu organización de ArcGIS Online a los contenidos que tengas en Portal. Eso es. Ese sería el caso híbrido, ¿no? Entiendo. Tú tienes una organización en Portal. Sí, siempre mediando con ArcGIS Online. Es decir, que ArcGIS Online, en su faceta de publicación de Open Data, lo que hace es dar punteros a dónde está la información que tú yo has puedo sacado, tener montado en mi portal y, por supuesto, servidores. Tal como se muestra en el ejemplo en el que puedes hacer el camino de simplemente registrar. No tienes por qué volver a subir esos datos a la nube, sino que registras tus servicios directamente dentro de una organización de ArcGIS Online, dentro de los grupos.
cogiendo la URL y dándole de alta. Eso sí. Vale, gracias. Nada. ¿Más? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.